Hola, mi nombre es Jesús Héctor Eduardo Cruz Mateo, soy del grupo 3MB3 de la materia de circuitos eléctricos. Voy a explicar qué es un multímetro, las partes que lo conforman y su funcionamiento de cada una de estas. Bien, un multímetro es un instrumento eléctrico o electrónico portátil el cual nos va a ayudar a medir magnitudes eléctricas. ¿Qué tipo de magnitudes podemos medir? Podemos medir corrientes, podemos medir voltajes, resistencias, capacidades. Y bien, nos apoyaremos de este multímetro Fluke 87, el cual cuenta con un visor digital, tenemos botones multifuncionales, tenemos 8 posicionamientos para nuestras mediciones, los cuales podemos seleccionar con esta perilla giratoria. Tenemos 4 puertos de entrada y tenemos 2 puntas de prueba. Bien, nuestro visor digital es el encargado de ayudarnos a visualizar las cantidades de nuestra medición. Tenemos esta tecla azul que es la tecla Shift. Esta tecla nos va a ayudar a hacer el cambio de medición. En un ejemplo, posicionémonos en aquí, donde podemos medir resistencia, continuidad y capacitancia. Por defecto el multímetro nos arroja en resistencia, pero si yo quisiera medir capacitancia, selecciono la tecla Shift y me hace el cambio de medida. Tenemos esta tecla de mínimo, máximo. Pongamos otro ejemplo. Nos vamos a posicionar en el voltaje en corriente alterna. También puede funcionar en corriente directa. Y si yo selecciono esta tecla de mínimo máximo, va a registrar el voltaje mínimo que haya, el voltaje máximo y nos va a dar un voltaje promedio. Tenemos esta tecla de range, la cual nos va a ayudar a, por decirlo así, cambiar el prefijo de nuestra medida. Aquí estamos posicionados en intensidad de corriente para medir amperes y miliamperes. Por defecto el multímetro nos da la medida en miliamperes. Si yo selecciono 2 veces la tecla range, nos cambia la medición a amperes. Tenemos esta tecla amarilla que nos va a ayudar a mejorar la visibilidad de nuestra medición en un caso en donde no haya tanta visibilidad. Tenemos esta tecla que es una onda. Esta onda funciona en conjunto con este posicionamiento, ya que por defecto nos da la medida en resistencia. Pero si yo quisiera saber si un cable tiene continuidad, entonces selecciono esta tecla y al probar nuestro cable en los 2 extremos, pues va a sonar un bip y con eso nos va a confirmar de que sí hay continuidad en ese cable. Bien, tenemos esta tecla de rel. Esta tecla nos va a ayudar a medir lecturas tanto positivas como negativas. Tenemos esta tecla de hertz. Esta tecla nos va a ayudar a medir frecuencias. En este caso pondremos un ejemplo en donde midamos voltaje en corriente alterna. Si yo selecciono esta tecla, ahora podremos estar midiendo la frecuencia para ondas senoidales y cuadradas. Si aprieto de nuevo esta tecla, nos muestra un signo de porcentaje, por lo cual ahora podremos estar midiendo el porcentaje de ancho de pulso en caso de que tengamos una onda cuadrada. Y ahora bien, vamos con los posicionamientos. Tenemos este posicionamiento que es el de apagado. Tenemos este posicionamiento para medir voltaje en corriente alterna. Tenemos el siguiente posicionamiento que es para medir voltaje en corriente directa. Y aquí solo podemos medir volts. Aquí tenemos en este posicionamiento igual para medir voltaje, pero en corriente directa. Y aquí solo podemos medir en milivolts. Tenemos el siguiente posicionamiento en donde podemos medir continuidad, resistencia y capacitancia.
En el siguiente posicionamiento podemos medir los diodos. ¿Y aquí cómo nos podemos medir? Aquí tenemos que medir el diodo en ambos sentidos, y nuestro multímetro detectará si el diodo está abierto o está en corto. El siguiente posicionamiento es para medir intensidad de corriente. Podemos medir miliamperes y amperes, ya sea en corriente directa o en corriente alterna. Y nuestro último posicionamiento es para medir microamperes, ya sea en corriente directa o en corriente alterna. Tenemos 4 puertos de entrada. El primero y segundo puerto es para medir únicamente intensidad de corriente. En este primer puerto podemos medir nuestra intensidad de corriente con un máximo de 10 amperes. En nuestro siguiente puerto podemos medir miliamperes y microamperes con un máximo de 400 miliamperes. Tenemos el siguiente puerto que es llamado COM, es el puerto común, el cual podríamos definirlo como tierra también. Y tenemos nuestro último puerto. Con este último puerto podemos medir cualquiera de nuestras mediciones, excepto intensidad de corriente. Como se muestra, podemos medir voltaje, resistencia, diodos, también podemos medir nuestra continuidad, capacitancia, y aquí podemos medir hasta un máximo de 1000 volts. Ahora bien, voy a realizar algunas pruebas. Por lo que voy a medir el voltaje en una toma de corriente. Entonces, puntas de prueba. Voltaje en corriente alterna. Y como se muestra, me da un voltaje de 121.3. Si yo quisiera sacar el mínimo máximo, le doy un tiempo al multímetro para que lea la lectura. Y ahora puedo saber el máximo: 122.4 volts, un mínimo de 120.8, 119.2 y nuestro promedio, que es 121.2. Ahora bien, también podemos medir, regresando a nuestra medición, también podemos medir la frecuencia. Seleccionamos la tecla Hertz, nos da 59.98 Hz, serían 60. Oprimo de nuevo la tecla y ahora podemos medir el ancho de pulso de nuestra onda, y nos dice que es 50.2%. Ahora bien, voy a medir la continuidad en un cable RCA. Aquí lo tenemos. Vamos a medir su resistencia y su continuidad, si es que tuviese. Como podemos ver, y si quisiéramos saber si tiene continuidad, pues obviamente lo marca. Y finalmente voy a mostrar el ejemplo de medida de amperaje con una pila
y entonces tengo que tener mi puerto de entrada eh, en, en amperaje. Tenemos miliamperes, quiero cambiar el rango 2 veces, ya está, corriente directa y procedo. Y tenemos 1.1 ampere, 0.90, 89. Y eso sería todo.